¿Quién necesita de Dios hoy, hermano? ¿Cuánto necesitan del Señor, hermano? Amén. Amén. Yo soy el primero y venimos buscándolo a Él. Ayúdenme a orar para que podamos tener un ratito valioso y provechoso en la presencia de Dios, en la palabra. Padre, gracias porque ya te adoramos, Señor, con canto. Ya te adoramos, Señor, con notas, con música. Gracias porque ya lo adoramos, Señor, siendo generosos con lo que usted ha dado. Padre, ahorita queremos adorarlo, Señor, siendo humildes y abriéndonos nuestro corazón y nuestra vida a la palabra. Nosotros, los que estamos acá, queremos enfrentar la vida como seguros, Señor, y confiados en que usted es Dios y que no somos nosotros. Y entendemos que la humanidad quiere ser su Dios, aunque no lo quiera reconocer. Hoy venimos a la palabra porque entendemos que la palabra es norma, entendemos que la palabra es corrección, es amor, es bálsamo para el que está herido, es fuerza para el débil. Hoy venimos porque no podemos solos, Señor, y rogamos para que nos hables. Padre, ten misericordia de nosotros y no permitas que salgamos igual. Para el que viene frustrado, Señor, para el que está cansado, para la que viene herida, Señor, para el que no sabe ni siquiera cómo enfrentar el día, Señor, hoy oramos para que seas claridad, dirección y paz, Señor. Espíritu Santo, haz un milagro hoy. Danos a todos nosotros lo que ocupamos, Señor. Úsame a mí, Señor, para dar este mensaje. Simplemente ser un mensajero, un buen cartero. Simplemente, Señor, llevar lo que usted ya ha dado, Señor. Y también úsame como un buen campesino para plantar su semilla en el corazón, Señor, preparado en mis hermanos. Espíritu de Dios, sopla en este lugar sencillo hoy y que su palabra sea sustento para todos. En el nombre de Cristo, la iglesia del Señor dice amén y amén. Hermanos, abramos la Biblia en Hebreos capítulo 11. Hemos estado hablando sobre fe y vamos a tomar lo necesario para sacarle el jugo lo mayor que podamos a cada momento bíblico. Hoy es el mensaje número 22 en la carta a los Hebreos. Y el tema de hoy es la fe de Isaac, de Jacob y José. Aunque son tres personajes, simplemente son dos versículos de Hebreos capítulo 11, verso 20. Dice la palabra de Dios así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas por venir. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hemos estado hablando sobre la necesidad que tenemos los creyentes de aprender a caminar en fe. Y eso no es una moda o llamémoslo así, un seminario para ver cómo vivimos mejor, como una herramienta para tener mejor calidad de vida. No, esa es la intención y la vida del creyente. La vida del creyente es confiar en Dios. Eso suena genial, eso suena lógico, pero en momentos distintos de nuestra vida, eso va a ser probado. Y no sé si usted ha entendido que hay curvas en la vida que determinan lo que somos. Hay intersecciones en la vida que nosotros vamos a transitar, en la cual vamos a tomar una u otra decisión que va a cambiar por completo el rumbo de lo que somos. Y esas decisiones se toman en fe. Yo le digo a mis estudiantes, especialmente a los grandes que ya se van a graduar, que uno de los artes de la vida, una de las artes de la vida, es saber caminar sin tener toda la información. Es saber caminar y moverse, porque si usted espera tener claridad en todo, no se podría mover. El cristiano tiene una ayuda especial, y es que tiene una promesa de Dios de que Dios va a estar con nosotros siempre. Amén, hermanos. Tenemos que confiar
que esa promesa es verdad. Entonces Hebreos nos habla de qué es fe. Y hemos definido fe como la convicción en lo que no tenemos, una confianza en lo que ni siquiera podemos ver. Y podríamos resumir que fe es escuchar a Dios prometer algo y saber que Él va a hacer. Fe es creer algo que yo no veo. Fe es caminar hacia algo que yo no tengo. Y estoy seguro que todos los que estamos acá, en alguna área específica de nuestra vida, ahorita necesitamos ejercitar la fe. En alguna situación con hijos, en algunas relaciones interpersonales, en algo en su casa, en algo en su vida personal, en alguna faceta específica de nuestra vida, debemos caminar en fe. Y llegará un momento en el que ese va a ser el único recurso, confiar. Entonces Hebreos, toda la carta, está alrededor, tiene como un eje, una idea central. Jesús es lo más importante. Pero cuando llegamos a Hebreos capítulo 11, nos define cómo nosotros nos relacionamos con ese Jesús que es el más importante. Y es teniendo una relación con Él, confiando en Él. Lo más importante de la fe es que nos ayuda a navegar un mundo que está caído. Le voy a decir algo, va a llegar un momento en el que no se va a ocupar la fe. Va a llegar un momento en el que usted necesita algo, va y habla con Jesús. Va a llegar un momento en el que no va a haber enfermedad, en el que no va a haber deuda. Los que somos de Alajuelita vieron hace unos días que quedó cerrado nuestro barrio por completo por horas por un trabajo policial. Va a haber un día en el que no va a haber narcotráfico, en el que no va a haber balazos. Va a haber un día en el que no va a haber robos, en que no va a haber daño a niños. Va a haber un día en el que no se va a ocupar fe para esperar algo, porque vamos a estar absolutamente con Dios. Ahorita en esta área de la realidad y el momento en el que estamos viviendo, es necesario vivir por fe. Y esto no es para ver cómo yo me compro lo que quiero o vivo en la forma en la que yo quiero, sino me da el recurso necesario para poder caminar hacia donde Dios me quiere tener, donde Dios la quiere tener. Y en el capítulo 11, el Señor nos da una serie de ejemplos de hombres y mujeres que confiaron. Hoy vemos a Isaac, Jacob y José. Punto número 1 para hoy. Por la fe, Isaac bendice a sus hijos. Es increíble pensar que de todos los eventos de la vida de Isaac y de todos los eventos de la vida de Jacob y de todos los eventos de la vida de José, el escritor bíblico hoy se va a enfocar en una característica, que es bendecir a otros, orar por otros. Qué importante es que seamos una generación que bendice, alguien que está cercano para bendición. Lastimosamente, vea qué fue lo que voy a decir, pero es verdad, hay gente que no es bendición. Todo lo que habla es negativo, todo lo que habla, nadie es inteligente, nadie sirve para nada, porque todo es queja, toda situación la convierten en un momento incómodo, porque no saben ser agradecidos, porque no saben bendecir a los demás. Hoy vamos a ver a 3 hombres que la forma en la que la Biblia los recuerda es porque supieron ser de bendición. Aprendamos nosotros a ser gente de bendición. Que la gente cuando nos sienta cerca, vivamos la vida con ellos. Vean algunas áreas, yo sé que eso es un compromiso muy grande porque todos somos pecadores, pero que la gente pueda ver en momentos y en características a Dios en nosotros. Es un compromiso enorme, porque también nos van a ver enojados, nos van a ver en la carne, nos van a ver frustrados. Pero hoy vamos a ver 3 fotografías de 3 hombres que son ejemplo de gente que confió. Verso 20 de Hebreos 11. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú, respecto a las cosas venideras. Yo quiero que recordemos a Isaac, y para recordar a Isaac tenemos que ir a Génesis. Entonces, devuélvase en su Biblia a Génesis capítulo 26. Recuerde que estamos haciendo un esfuerzo de traer la Biblia. Si usted no trajo la Biblia física, no importa, use su aplicación, porque hoy todos los pasajes no van a estar en la pantalla.
Génesis, capítulo 26, verso 1 y 2. Creo que le puse un par de versículos ahí en el bosquejo para que se puedan guiar. El verso 1 y 2 de Génesis 26 dice lo siguiente: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero también tenemos que tener compasión para la gente que está llegando a la fe recientemente. Isaac es el hijo prometido de Abraham. Abraham y Sara eran una pareja de adultos mayores al cual Dios les promete un bebé. A la edad de 100 años de Abraham y de 90 años de Sara, ellos dan a luz un bebé que le pusieron Gozo, el que se ríe, o risa, podríamos traducir, que es el nombre de Isaac. Isaac se convierte en el hijo de la promesa. Abraham no quería que Isaac se casara con una mujer cananea y lo devuelve a donde están los familiares de su esposa, que al final de cuentas son descendientes de un tío de Isaac, o sea, de un hermano de Abraham. Eso no lo entendemos ahorita nosotros, porque uno vuelve a ver la Biblia y dice, pero todo el mundo se está casando entre primos ahí, ¿verdad? Pero ese era el momento y era lo que se hacía. Era muy común entre reyes, era muy común entre príncipes, y para mantener en cierto tiempo llamémoslo así, la cultura, era necesario casarse así. Ya después vamos a ver con Moisés que eso llega a ser una ley que no se debe quebrar, no se debe romper. Pero en este momento, antes de que existiera la ley, esto era lo normal. Entonces Isaac se casa y tienen mellizos. Tienen a uno que va a ser el padre del pueblo de Edom, a Esaú, y nace Jacob. Esos mellizos desde el vientre pelean. Es más, Rebeca va a buscar al doctor porque ella lo que dice es, ¿qué es lo que me está pasando aquí? El doctor en ese tiempo era también el profeta. Y el profeta le dice, hay pleito en su vientre porque hay dos naciones ahí. Hay dos países ahí adentro. La cosa es que esa familia empieza a crecer. Esaú se convierte en un gran cazador, un hombre del bosque, un hombre fuerte, un hombre que sabe el arte de sobrevivir. Y Jacob es totalmente lo contrario. La Biblia hasta nos habla de su piel. Era un hombre que le gustaba estar en la casa y por lo tanto se había pegado más a su mamá. Esaú se había pegado a su papá. Y en esta casa empieza a florecer tensión, dificultad, problema. Pero antes de que eso suceda, antes de que llegue Jacob y Esaú, hay una tarea que hace Isaac que es espectacular. Y es entender que la promesa que Dios le dio a su papá es verdad. Isaac entendió que lo que Abraham había recibido de Dios era para él. La historia de Isaac es muy pequeñita a la par de la gran historia de Abraham y la gran historia de Jacob. Pero a mí siempre me ha encantado la vida y la forma en la que la palabra nos presenta a Isaac. Vean en este capítulo que acabamos de leer, en el verso 1 del 26. Dios se le aparece y le dice en el verso 2, no descienda a Egipto. Si algo aprendió Isaac, fue obedecer. Vean, hermanos, se va a equivocar, pero perdóneme, ¿quién no? ¿Quién no? Se va a equivocar varias veces, pero Isaac entendió que la fe lleva a la obediencia. Ahí se lo pongo en su bosquejo. Confiar en Dios nos debe llevar a obedecer, y eso a mí me reta montones.
porque no es natural en mí querer obedecer. Cuando estamos formando niños, ya sean los nuestros o maestras o por ejemplo líderes de jóvenes o lo que sea, es muy común frustrarse cuando usted ve que la gente no hace lo que usted le pide. Cada vez que usted sienta eso, ponga su vida como un espejo delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo que Dios nos pide? Isaac aprendió a confiar en Dios porque su fe lo llevaba a obediencia. Es más, vea, el Señor le dice, no vas a Egipto. Recuerden que Abraham no siguió las pautas de Dios. Terminó en Egipto, un enredo terrible, de ahí se trajo a Agar y eso complicó la historia por completo. Isaac recibe de Dios una palabra, no vas a Egipto, y vea lo que dice el verso 6 del 26. Habitó pues Isaac en Gerar, un verso chiquitito. En otras palabras, ahí lo que podría decirse es, Isaac obedeció. Escuchó a Dios y le obedeció. Parece sencillo, pero no lo es, porque no es natural en nosotros obedecer. Isaac escucha a Dios y lo obedece. Segundo, en el 26:3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. La fe que tiene Isaac es una fe que no lo hace olvidadizo. La forma en la que se lo escribo ahí es una fe que no olvida lo que Dios ya hizo. Cuando viene la prueba y la dificultad, lo normal es que nosotros pensamos de que es algo que no lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque sencillamente no lo podemos lograr. No podemos pagar eso, no hay resultado médico que nosotros podamos alterar, no podemos meternos en la cabeza a la otra persona para decidir por ella, son cosas imposibles. Ahí está el banco tocando, hay una realidad que está ajena a nosotros, entonces es totalmente imposible. Pero en el momento en el que vemos esa imposibilidad delante de nosotros, olvidamos todas las otras veces en las que Dios se ha movido. ¿Cuántos han visto a Dios moverse en sus vidas, hermanos? ¿Por qué lo olvidamos? ¿Y por qué pensamos que un nuevo reto es más grande o imposible para Él? Si Dios ya abrió el mar, si Dios ya hizo lo imposible, ¿por qué no confiamos en Él, que Él tiene la misma fuerza para hacer lo imposible en esta dificultad que tenemos delante de nosotros hoy? Fe que lleva a obediencia, pero fe que lleva a Isaac a no olvidar lo que Dios ya ha hecho. Tercer característica de la fe de Isaac, la encuentro en el verso 12 de Génesis 26. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y ojo esta frase que yo quiero que al final de mi vida se pueda decir de mí, y yo sé que usted también, y le bendijo Dios, y le bendijo Dios. Que sus nietos y sus hijos puedan decir, y Dios la bendijo, y Dios lo bendijo. Pero vea esta fe de Isaac. Esta fe de Isaac no es quedarse orando. Esta fe de Isaac es de buscar qué hacer. Punto 3 del 1. Fe, la fe de Isaac es la fe que lleva a trabajar de manera que, hermanos, diligente. Dios trabaja con todos, pero para Dios es imposible hacer algo con los vagos. ¿En qué área tenemos que ejercitar nosotros ahora la fe? Pero ¿en qué área también tenemos que movernos nosotros? Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y les bendijo Jehová. Vean el verso 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí hay un detalle importante que no se dice a los otros patriarcas. Hasta agricultura bendecida tenía y mucha labranza. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártese de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Hermanos, Dios bendice al diligente. Dios bendice al que se esfuerza. Entonces la fe de Isaac lo lleva a obedecer.
La fe de Isaac los lleva a no olvidar lo que Dios ya ha prometido y ha hecho, y la fe de Isaac los lleva a trabajar, a sembrar, y como acabo de hacer aquí alusión rápidamente en el verso 15, empieza a desenterrar los pozos. El enemigo había llenado de tierra y de piedra los pozos para que no lo pudiera usar el pueblo descendiente de Abraham, especialmente los siervos de Abraham. Entonces Isaac empieza a cavar diversos pozos. No le voy a leer el pasaje, se lo voy a narrar. Empieza a hacer pozos y empieza a salir agua, y vienen los filisteos y toman el pozo. Viene y hace otro pozo, él se mueve y vienen los filisteos y toman el pozo. Hasta el verso 21 del capítulo 26 dice: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Verso 22: y se apartó de allí y abrió otro pozo y no pelearon por él. Y llamó su nombre Reenot, que quiere decir lugar amplio, lugar bendecido. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. La fe de Isaac lo lleva a confiar en lo que Dios ha hecho, pero la fe de Isaac lo lleva a hacer lo que él tiene que hacer. Verso 24 del capítulo 26. Y se apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Verso 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. La fe que tuvo Isaac lo sabe llevar a adorar. Hombres que estamos acá, primero les voy a hablar a los varones. Si nosotros no edificamos altares, nos rendimos ante otros altares. Si el hombre constantemente no se detiene en un momento, edificar un altar era agarrar unas piedras, detener su vida y declarar a Dios haciendo algo en su vida. Si usted constantemente, hombre de Dios, no está deteniéndose a agradecer a Dios por lo que Él ha hecho, posiblemente usted está rendido ante otro altar. Mujeres igual. En el momento en el que Isaac ve a Dios moverse, llega a adorar, a exaltar. Pero yo podría decirle a usted un montón de momentos que para nosotros podrían ser grandiosos en su vida. Prosperidad, crecimiento, habilidad para la guerra, consolidación de poder, influencia, que podría ser el ejemplo de cómo Isaac confió y Dios le bendijo. Pero el escritor de Hebreos no agarra ninguno de esos. El escritor de Hebreos no agarra el pasaje que dice que Isaac fue bendecido con hombres de guerra. No agarra el pasaje que fue tan próspero que el rey de Filistea se sintió celoso de él. No agarra el pasaje de cómo él empieza a labrar la tierra y tiene bendición como ningún otro lo había tenido. Sino que el escritor de Hebreos agarra lo siguiente: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a lo que venía. ¿Por qué el escritor de Hebreos recuerda una oración de Jacob sobre sus hijos como el evento más grande, como la foto más grande en la que él confió? Es el hito de su vida. Es el momento más importante para el escritor de Hebreos. Es el instante en el que Isaac demuestra que confía en Dios. Isaac había visto a su papá cruzar dificultad. Isaac vio dificultad en casa. Su llegada generó problemas. Agar terminó fuera de la casa. Ismael terminó odiando a Isaac de por vida, a tal punto que ese odio todavía lo tenemos hoy en día con los pueblos de Medio Oriente contra los judíos. ¿Por qué el escritor de Hebreos recuerda como el acto de fe más grande de Isaac el momento en el que bendice? Primero, recordemos ese evento. Ese evento es desastroso. Isaac es un adulto mayor. Isaac no puede ver, y su esposa sabe que la bendición va a caer sobre Esaú. Esa familia está tan rota que nadie se habla. Hay dos equipos en esa familia.
Nadie sabe qué es lo que verdaderamente va a ser el Señor, y nadie está enfocado en lo que va a ser el Señor. La gente está enfocado en lo que quiere hacer. Isaac quiere estar bien con Esaú. Esaú quiere vivir su vida nada más. Esaú se casa con 2 mujeres simplemente para hacerle la vida de cuadrito a sus papás. Jacob está acostumbrado a ser el chineado. Su nombre no significa suplantador, su nombre significa el que se agarra del talón. Pero hay un juego de palabras que en la traducción se podría dar a entender como el mentiroso, el engañador, el timador, como diríamos nosotros en Costa Rica, el choricero. Ese era el nombre que tenía Jacob. Y entonces, en medio de esa realidad, mamá prepara a Jacob para engañar a Isaac. Y lo logra. Y cuando nosotros leemos el pasaje con tiempo, yo no lo puedo hacer hoy porque se nos iría todo ese rato. Esaú dice de que esto ya había pasado antes. Ya Jacob lo había suplantado. Pero ustedes recordarán, y le narro a los que no saben la historia, Isaac viejito le pide a Esaú que vaya y case un animal para que le haga su comida favorita, que era frijoles con pellejo. Estoy seguro, algo así. Frijoles con pellejo, con pezuña, un guisado. Esaú se va a casar y la mamá prepara a Jacob para que se ponga un pelaje encima, lo viste con la ropa de Esaú para que lo huela, para que huela a su hermano. Imagínese el soncho que andaba, que la ropa le olía así, ¿verdad? Y entonces él entra y recibe la bendición siendo el menor. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. En el momento en el que Isaac bendice a Jacob, en ese preciso instante dice la palabra que viene llegando Esaú, no a cocinar, ya lo había cocinado, venía con la comida que le encantaba a Isaac. Y le dice: ahora sí, papi, bendíceme. Y le dice el viejito ciego: ¿qué fue lo que hice? ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién fue el que entró? Esaú pega un gran grito: este Jacob me engañó. Y le dice al papá: bendíceme. ¿No tienes algo para mí? Es más, veámoslo rápidamente en el capítulo 27. En el 34 del 27. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado varias veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: serás bendición en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Serás libre. Y ahí termina la historia. ¿Y cómo? Bueno, perdón, usted sabe que la historia de Isaac continúa y de Esaú continúa, pero me refiero a la historia de la bendición de Isaac sobre Jacob y Esaú. Ahí acaba. Y yo, cuando estoy preparando esto para ustedes esta semana, ¿cómo el escritor de Hebreos va a tomar esa circunstancia que se ve como una crisis terrible como el ejemplo de bendición? Y yo creo que es que ahí está la enseñanza. La enseñanza es que hay un montón de cosas que nosotros vivimos en las que tenemos cero control. En el caso de Isaac, lo estafaron. Yo tengo amigos que han sido estafados con empleados o han sido estafados en negocios, con socios. Aquí lo estafó su familia. Su familia lo estafó. Pero el escritor de Hebreos dice que ese momento
es el momento en el que se probó la fe. El autor de este libro es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que Él todo lo sabe? Todo lo sabe. Y yo lo que sospecho es que es hasta ese momento que Isaac aprendió a confiar. Isaac dijo, aquí, nosotros decimos una frase que es muy crítica, llamémosla así, muy tica. Lo que pasó, pasó. Aquí esto ya sucedió y yo no puedo hacer más. Voy a confiar. Voy a creer que Dios de cenizas hace proezas. Cuando nosotros leemos la historia, nosotros nos podemos dar cuenta que así debió haber sido siempre. El corazón de Saúl no estaba preparado para ser el líder. Saúl lo que hizo fue simplemente lo que él quería. Y lo vamos a ver haciendo cosas cada vez más complejas que lastiman a su familia. Esta decisión de Rebeca es tan dura que Rebeca nunca más vuelve a ver a Jacob. Jacob se va huyendo de su hermano y cuando regresa su mamá ya murió. Vean las consecuencias. Esta es la familia de patriarcas. Vean, si la familia de Dios, porque no había otra familia de Dios en ese momento, si la familia de Dios tiene problemas, la nuestra no va a tener problemas. Por favor, vean el enredo que hay aquí. La relación entre los hermanos se rompe. Uno quiere matar al otro. El mismo espíritu de Caín que quiso matar a Abel ahora está metido en la cabeza de Esaú. Quiere matar a su hermano. Rebeca está enfocada en ver cómo le ayuda a su privilegiado. Isaac está enfocado en el suyo y Dios no aparece por ningún lado. Hasta que llega el momento en el que solo hay que confiar. A veces, tienen que ser una crisis tan ruda, una crisis tan fuerte, que nos lleve a confiar. Qué difícil esto. Qué difícil esto. Pero la palabra dice, el autor de esta escritura que conoce todo, que el momento más grande de fe de Isaac fue cuando bendijo a sus hijos. Yo creo que aquí nosotros podemos aprender dos cosas. Primero, padres y madres y abuelos que estamos acá, es nuestra tarea bendecir a nuestros hijos. Segundo, las cuestiones en la familia se pueden complicar. Eso se puede complicar. Pero hermanos, es el momento de confiar. ¿Me da un amén? Es el momento de creer. Yo no sé qué está viviendo usted hoy. Con algunos de ustedes sí, pero es el momento de confiar. Los problemas familiares generan mucho dolor. Los problemas familiares generan mucha carga. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Bendiga. Hombres que estamos acá, tenemos sobre nuestros hombros la capacidad de bendecir. Mujeres que están acá, tienen sobre sus hombros la capacidad de bendecir. Yo sé que no eran la gracia, pero el Señor le dice al pueblo, en ustedes está el camino a la bendición o a la maldición. En ustedes escogen vida o muerte. Y Isaac se ve en sus últimos años ciego, no tiene las facultades que ha tenido siempre, ha visto a Dios moverse de una manera increíble y empieza a ver a sus hijos actuar de una manera que no es correcta, pero la palabra de Dios nos dice que Isaac confió y bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Vean el tema, verso 21 de Hebreos 11. Y por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Y si yo le pude haber contado momentos chivas de la vida de Isaac, de la vida de Jacob son gigantes. Pero volvamos a ver atrás primero. Abraham, Sara, Agar, Ismael, problema familiar. Isaac, una novela que les acabo de escribir con Jacob y Saúl, problemas. Ahora vean a Jacob. Jacob llega, no nos da chance de verlo todo, pero Jacob va a tener
4 esposas. 4. 4 suegras. 4 familias. 4 hijos con una estructura. 4 grupos de hijos. Que van a ser 12 chavalos. Y una niña. Y un enredo en esas familias. Un enredo fatal. Terrible. A tal punto que los hermanos en un momento deciden matar a uno de los hermanos. Pero por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Toda la vida de Jacob fue una aventura. Jacob, como les describí ahora, salió huyendo de su hermano, estafó a su papá, su hermano lo odió, llegó y vio a Dios en Betel, lo estafó su suegro, trabajó 14 años por 2 mujeres. La vida de Jacob fue espectacular. De regreso se pelea con un ángel en Peniel, se topa a Esaú de nuevo, y la vida de Jacob está llena de momentos grandísimos. Pero la forma en la que el Señor lo recuerda es el momento en el que bendijo a sus nietos. Isaac bendijo a sus hijos, a Jacob y a Esaú. Y Jacob bendijo a sus nietos. Vean el capítulo 48 de Génesis. Casi cerrando este precioso libro de Génesis. Este no está en pantalla, entonces si no tiene su Biblia nada más escuche. Sucedió después de estas cosas, de todo lo que pasó en Egipto, cuando ya el pueblo de Israel estaba a punto de morir, van a pedir comida, y usted recuerda la historia, el que está a cargo del gobierno ahí es nada más y nada menos que José, que el pueblo ya pasa a vivir a Egipto. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la ciudad de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te bendeciré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad. Voy a adelantarme al verso 14 del capítulo 48. Entonces Israel, voy a adelantarme un toquecito al 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, se inclinó a tierra y los tomó. José a ambos, Efraín a su derecha y a su izquierda Israel. A Manasés a su izquierda. Y a la derecha de Israel los acercó a él. Entonces Israel extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Yo sé que cuesta entenderlo, pero lo que hizo fue esto. Hizo así. Él agarró la mano derecha y la puso sobre el que pusieron a la izquierda, y la mano izquierda sobre el que pusieron. Él cruzó las manos. Yo no entiendo por qué la Biblia no dijo eso, pero bueno, así él los cruzó. Y entonces José se enoja. Vea lo que dice José. Le dice el verso 15: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre, o sea, le agarró la mano al viejito y se la movió al otro, para cambiarle la cabeza de Efraín, de la de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré
bendecirá a Israel diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes y les hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo sé que cuesta a veces seguir, especialmente para los que son nuevos en la fe, pero yo sé que los que han caminado un poquito más entenderán lo que está sucediendo. Lo que es asombroso es que el momento en el que el escritor de Hebreos quiere felicitar a estos hombres por su fe es un momento súper pequeño a la luz de todo lo demás. No se compara a todo lo que habían logrado. Pero yo quiero que entendamos lo que nos quiere enseñar el Señor. Que aunque la vida de Jacob toda fue una superaventura, lo importante es el momento en el que él aprendió a confiar algo. Que la bendición de Dios es por gracia. La bendición de Dios no es por merecimiento. Y siendo José uno de los menores de los 12, a quien Dios escogió para salvar a todo el pueblo, convirtiéndose José en una imagen de Jesús, no lo había entendido. No fue Simeón, no fue Rubén, no fueron los grandes, no fue Judá el influyente, fue José, uno de los chiquitillos, uno de los jovencillos. Y entonces en el momento en el que van a bendecir a los hijos de José, nosotros no lo entendemos, porque por ejemplo la gente pregunta: ¿por qué no hay una tribu de José en las 12 tribus? Sino que más bien tenemos 2 tribus, porque la bendición de Dios en el pensamiento judío es doble. Entonces para José es mucho más honor llevar 2 tribus, 2 nombres de tribus que son 2 de sus hijos. Entonces Jacob va a bendecirlos y cambia el orden, porque Jacob entendió que la bendición de Dios no es lo que nosotros logramos obtener, no es el rédito que logra el trabajo, no es la prosperidad que todos nosotros andamos buscando, sino que la bendición de Dios es la que recibimos y no merecemos. Es gracia, es lo que se da sin merecimiento. Punto 1 de la bendición que hace Jacob: los padres tienen la capacidad de bendecir, y se convierte eso en una imagen de cómo Dios nos bendijo a nosotros. Dios nos bendijo a nosotros con salvación, colgando del madero a su Hijo. Esto es una foto de la redención. Como el que no lo merece, recibe. Y usted y yo somos inmerecedores de la gracia de Dios. ¿Me da un amén? Muy pequeño el amén. Porque el cristiano olvida que deberíamos ser como el salmista, porque somos gusanos, somos un animalito que Dios decidió amar y que no lo merecemos. Jacob entendió eso al final de sus días. Isaac entendió eso al final de sus días. ¿Qué es lo que nos dice el escritor de Hebreos? Lo importante es confiar y creer que la bendición de Dios sobre nosotros alcanza las generaciones por gracia. Punto 2 de la fe de Jacob. Jacob entendió que la bendición que Dios provee no es por merecimiento, es por gracia. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces vean la línea acá. Abraham fue bendecido porque Dios lo llamó y él obedeció. Sara fue bendecida porque ella escuchó la promesa y creyó. De ahí vino Isaacito. Isaac nació y Dios lo bendijo y lo prosperó. Pero ejercitó su fe cuando bendijo a sus hijos, aunque eso fue en medio de una destrucción familiar, una crisis familiar. Pero confió, creyó. Por la fe, Jacob al morir bendijo a los hijos de José. Es interesante que primero bendice a los hijos de José y luego bendice a las tribus. Pero no queda ahí. Verso 22.
Y por la fe José, vean la línea acá de las familias: Abraham, Isaac, Jacob y ahora José. De los 12, el que recuerda el escritor de Hebreos es a José. Y por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces recordemos, por la fe Isaac bendice a sus hijos. Segundo, por la fe Jacob bendice a sus nietos. Y tercero, por la fe José pone la mirada en su futuro. Yo no sé qué es lo que usted está viviendo hoy, pero usted tiene que aprender a ver hacia adelante en fe. Usted tiene que aprender a ver lo que Dios va a hacer en fe. José fue vendido por sus hermanos, ya todos conocemos la historia, pero José tenía algo: no importa donde lo pusieran, Dios lo bendecía. Usted tiene que aprender esto: usted necesita tener a Dios por usted. Usted lo que necesita es moverse con Dios, porque qué importa donde usted caiga, va a ser bendecido. Lo que José le pasó fue de todo. Sus hermanos lo odiaron, lo tiraron en un tanque séptico, terminó siendo comprado por esclavistas, terminó en el imperio más fuerte del momento, termina trabajando como un esclavo en la casa de un dignatario importante. La esposa se enamora de él, lo acusa de violación, termina preso por violación. En la cárcel Dios lo bendice, cuenta unos sueños, interpreta unos sueños a gente importante, lo olvidan y luego Dios lo bendice porque interpreta el sueño de Faraón y se convierte en el primer ministro, o el, llamémoslo así, el virrey o el segundo al mando de la gran potencia del momento. Todo lo que se pudo haber dicho de José. Se pudo haber dicho que José en medio de esa cisterna confió. Se pudo haber dicho que José, cuando le levantaron un falso y terminó preso y con la hoja de delincuencia toda manchada, creyó. Le pudieron haber dicho: el hombre fue acusado de violación, tal vez le están levantando falsos, mentiras en contra suya, y entonces lo que le pasó a José, termina preso. Y le pudieron haber dicho: por la fe José salió de la cárcel y limpió su nombre. Pero no. Por la fe José se convirtió en el hombre más importante de un imperio. No. Por la fe fue el segundo del rey. No. Por la fe hizo un proyecto gigantesco con graneros y salvó a millones de personas. No. Lo que se recuerda a José es: al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su hueso. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Por la fe murió en fe. Entonces, ¿sabe qué fue lo que pasó? Este hombre se convirtió en un chaval importantísimo. Dios ya le había profetizado a Abraham que el pueblo iba a estar preso 400 años. Ellos no sabían que Egipto, pero iban a ser presos en algún lugar. José se convierte en la persona más importante de Egipto, pero ese imperio poco a poco fue cambiando de liderazgo y llegó un momento en el que ya nadie conocía quién era José. Y todos los hebreos se convirtieron en esclavos, millones de personas. Antes de que todo eso pasara, José dijo lo siguiente: cuando yo me muera y estemos en tierra prometida, desentierren mis huesos y me llevan. Eso es fe. Yo quiero aprender a morir en fe. ¿Qué es morir en fe? Confiar que las promesas nos alcanzan hasta muertos. José dijo: aunque yo me muera, cuando se cumpla lo que Dios prometió, que es que vamos a tener nuestra tierra, vayan a mi tumba, me echan en una bolsa y me llevan para la abuelita y me entierran en mi casa. Me entierran en lo que Dios me prometió, confiando en lo que no tiene. Eso es fe. Fe no es decir: yo cancelo la enfermedad, yo cancelo la dificultad y yo ahorita en este momento cancelo todo espíritu que está en contra mía. Fe es decir: pase lo que pase, yo soy de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa fe duele. Esa fe no llena estadios, como les digo yo. Esa fe no llena iglesias, porque es una fe que sobrepasa lo que yo quiero. Es una fe que dice: yo confío en Dios,
tanto que aunque me muera, lo hago. Ahora cantamos con don Marco. Hay uno más entre las llamas. Esos 3 muchachos le dijeron al rey Nabucodonosor: Dios puede hacerlo, pero aunque Dios no lo hiciera, nosotros nos vamos a rendir delante. Eso es fe. Fe es creer que Dios va a hacer lo que Él va a hacer de manera soberana, y que la respuesta es bueno, y que yo puedo decir amén, aunque me muera. Aunque me muera. Yo, cuando estaba preparando esto, que a veces se hace complejo para no hacerlo muy cansado con tanta información, porque en solo 2 versitos tenemos que ver mucho registro bíblico, pero en 2 versitos que pudieron haber mostrado todos los trofeos de estos hombres, todas las grandes victorias, las hazañas, el Señor se enfoca en un momento muy íntimo, en un momento muy sencillo, donde un viejito bendice a sus hijos, o donde otro viejito bendice a sus nietos, o donde un moribundo dice: cuando yo esté muerto, agarren mis huesos y llévenme a donde Dios me prometió. José lo que está diciendo es: yo creo que las promesas de Dios son a prueba de muerte, son a prueba de la dificultad. Amigo, amiga, aprenda, la agenda de Dios no es la suya. Y yo entiendo que la palabra nos dice que en la tierra de los vivientes veremos las promesas, yo lo entiendo, pero también la Biblia nos dice que nos muestra el relato bíblico, cómo los hombres de Dios sufrieron, cómo a Jesús lo pegaron a un madero, cómo a Jacob lo pasaron a espada, y la tradición y la historia bíblica nos enseña cómo a Saulo, a nuestro querido Pablo, le cortaron la cabeza. Claro que veremos la bendición de Dios acá, pero hermanos, aquí veremos dificultad también. La fe tiene que ser suficiente para cruzar el momento en el que todo se explota, en el momento en el que no hay de dónde agarrarse. Porque tenemos que aprender lo que nos enseña José, que muchas de las promesas tienen una perspectiva eterna. Muchas de las promesas las veremos del otro lado, porque la agenda de Dios es mejor que la suya. Y si nos va bien, nosotros vamos a tener 100 y pico de años, si nos va bien. Pero la agenda de Dios es mucho más grande que esa. Y hay cosas que Dios está preparando a largo plazo que usted no puede ver hoy, y que tiene que confiar, y que tenemos que aprender de Jacob, de Isaac y de José, que confiamos en el momento, ojo, en el que soltamos. Cuando Isaac bendice a Jacob y Esaú, pero es momento para buscar un psicólogo, para volverse loco. ¿Ahora qué hace? Bendijo al choricero, el otro hijo quiere matar al otro, la esposa, ¿cómo le va a hablar usted a su mujer ahora cuando lo engañó? O sea, eso es un desastre. Luego vemos en la siguiente generación un enredo, esto es tan celoso, José es muy tonto para hablar y está diciendo que todos lo van a adorar a él, y todo el mundo sudando en la gota gorda en la finca, jalando ovejas y todo el tema, y él bien chineado. Le traen una suéter de marca y anda jugando de fresa ahí, y los hermanos dicen: no hombre, este man hay que echárselo. Problema tras problema, tras problema, tras problema, hasta que Isaac entendió que cuando él suelta, Dios se mueve de maneras poderosas. Esto no es escapismo, es que hay momentos en los que usted no tiene la solución. ¿Qué va a hacer Jacob? Es cieguito, es adulto mayor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace a esa altura? ¿Ponérsele a gritar a Rebeca? ¿Qué va a hacer? ¿Ver cómo le devuelve la bendición, le quita, le dice que era vacilando lo que le dijo a Jacob? ¿Qué hace? Ya no puede hacer nada. Ahora, ¿qué hace Jacob después
de ver cómo el muchacho que había perdido se convierte en el Salvador, y no solo regresa a él, sino que ahora viene con descendencia y los bendice y los incorpora a la familia, habiendo nacido en Egipto. Otra imagen de cómo Dios bendice al que no merece. Pero es espectacular cómo José dice: cuando yo me muera, llévenme a donde Dios prometió. Fe a prueba de muerte. El plan de Dios es mayor que lo que usted piensa y lo que yo pienso. ¿Habrá un hombre aquí que se cree más importante que José? ¿Habrá alguien que se cree más importante que Isaac? Si estos hombres vivieron esto, ¿no vamos a vivir nosotros también dificultad, bronca? Confiar en medio de los momentos en el que los planes cambiaron. Confiar en medio de los momentos en los que no tenemos control para cambiar absolutamente nada. Isaac nos recuerda que tenemos la capacidad de bendecir a nuestros hijos, pero que también tenemos que aprender a soltarlos. Papás, si hay alguien cargado por su, ¿qué va a pasar? Y es que yo no hice tal cosa y no hice el otro. Suelte. Hay papás agobiados, abuelitos agobiados por cosas que no hicieron antes. Ya, no se pudo, ya, tranquilo, no se puede volver en el tiempo. Hay cosas que hacer, podemos orar, podemos tocar la siguiente generación, estar cerquita de los nietos y seguir clamando para que Dios haga lo que Él va a hacer. Pero hermano, esta es palabra para alguien hoy: suelte. Yo veo que de Isaac se pudo haber contado un montón de momentos, pero se escogió el momento en el que él bendijo a sus hijos y soltó. Señor, yo sé que usted los va a cuidar. Señor, yo sé que usted los va a honrar. Yo le llamo a eso una fe de expectativa. Ustedes saben que Jesús no pudo hacer milagros en su barrio. Nadie creía en él. Y Jesús, mentira, sí pudo hacer unos, pero muy poquitos. Pero no como lo hizo en todas las demás ciudades. ¿Eso quiere decir que Dios se mueve solo si alguien quiere? No. Pero esto quiere decir un estilo de Dios. Y es que Dios se mueve donde hay expectativa. Eso es fe. Yo confío, Señor, yo creo. Yo decido creer. Isaac bendice a sus hijos, Jacob bendice a sus nietos, y José cree que Dios cumple sus promesas aunque nos muramos. Voy a pedirle alabanza que me acompañe aquí al frente. Y vamos a pedirle al Señor, vamos a cantarle al Señor que con Él cruzamos el fuego, que con Él pasamos el fuego. Pero amigo, alguien tiene que confiar. Alguien tiene que tener fe. Abel adoró con su corazón. Enoc caminó con el Señor. Noé escuchó, creyó y se fue a construir. Abraham escuchó y obedeció. Sara supo que el que prometía no fallaba, porque vio a Dios moverse de manera poderosa. Dios le cerró el vientre a toda una ciudad, a todo un reino, para mostrarle que Él es el que tiene el poder. Y permitió que una viejita de 90 años pariera al hijo de la promesa. Isaac, por la fe, bendijo a sus hijos, aunque se equivocó familiarmente un montón. Jacob bendijo a sus nietos, aunque se equivocó familiarmente un montón. Y José dijo: ya me voy a morir yo, y no hemos llegado a donde Dios prometió. ¿Hay alguien pensando eso hoy? Ya me voy a morir, ¿yo qué voy a hacer? No puedo solucionar esto, no puedo comprar aquello, no puedo pagar lo otro, no puedo hacer acá. Y lo vemos como imposible. José tenía una fe tan fuerte que dice: cuando yo me muera, agarren mis huesos y me los llevan para mi lote, para lo que Dios me prometió. ¿En qué área de su vida hoy usted tiene que tener la fe de José? Y la fe de José no para salir de la cárcel y limpiar su nombre, y no la fe de José para ser un gran líder que salva a un imperio. La fe de José para reconocer que una promesa de Dios
es verdad aunque no se ha cumplido. El cristiano no ha entendido que la promesa ya está hecha. Es un sí y un amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya está hecho, ya está consumado, tetelestai. Fue lo que gritó Jesús en la cruz. Está hecho, consumado, y no falta nada. Nos falta a nosotros llegar ahí para ver ese cumplimiento en su hogar, para ver ese cumplimiento en su vida. Así falta. Y hay que cruzar tormentas, incendios y fuego y hornos, como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero amigo, ya está hecho. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Confiar, creer. Se vino el incendio, se vino la dificultad, vino el problema familiar como lo acabamos de estudiar hoy, vino el problema económico, tocó la enfermedad a la puerta, vino broncas en el trabajo, lo que sea que está viviendo. Hay rachas que pasamos que son tan duras que hasta las cosas en las casas se joden. No sé si le ha tocado eso. Se jode el microondas, se jode acá, todo empieza a fallar, todo es una racha horrible. No hay plata para pagar acá, no hay acá. Alguien tiene que detenerse en medio de ese fuego y decir: yo creo en tu promesa, Señor. Yo creo como José. Yo creo como Isaac. No podía hacer nada, pero creyó. Yo creo como Jacob. Fue un tortero, pero al final confió y bendijo al que no merecía la bendición, entendiendo la gracia. Pero también, Señor, quiero ser como José, que confía tanto que puede decir: aunque usted no lo haga en mi vida, yo creo. Aunque usted no lo haga hoy, yo decido creer. Y le voy a decir una cosa: esa fe duele. Y esa fe no es comercial. Esa fe es de verdad. Yo ocupo aprender a confiar así. Si usted necesita aprender a confiar así, levante sus manos conmigo y póngase en pie ahí y pidámosle ayuda a Dios, que nos ayude a confiar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Muévete aquí, Señor. Aumenta nuestra fe. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Más entre las llamas que va a estar junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. Es las batallas que conmigo ahí estarás. Vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echamos a 3 varones atados
dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor les dijo: bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrac, de Mesac y Abednego. Hermanos, tenemos que aprender a confiar como José. Si alguno está pasando el fuego ahorita, la inundación, la dificultad, un terremoto como vimos ahora lastimosamente en Asia, algo que lo está afectando y que realmente no hay control, cierre sus ojos ahí en medio de su lucha y pídale al Señor que le dé la fuerza para confiar como José. Señor, hoy creemos que tus promesas son verdad. Hoy creemos, Señor, que usted está, Señor, moviéndose en lo que nosotros no tenemos control. Hoy sabemos que sus promesas serán verdad, son un sí y un amén, aunque nosotros no tenemos el control. Padre, danos fe a prueba de la muerte. Danos fe a prueba del dolor y la dificultad. Danos fe, Señor, que cambie por completo, Señor, nuestra perspectiva. Y hoy oramos, Señor, pidiéndote ayuda, Señor. Enséñanos, Señor, a tener una fe, Señor, que sobrepase la dificultad, Señor. Hoy, si hay algún hermano que necesita ayuda, Señor, oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien empodere, quien fortalezca, Señor. Llénanos de expectativa para verlo a usted moverse, Señor. Hoy queremos bendecir en medio de esta dificultad, Señor, y confiamos en ti, Señor. Cuando pienso en tu amor, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. cante con nosotros, hermano. No me quiero conformar. No me quiero conformar. Yo lo he visto a usted moverse en otras áreas, Señor. Muévete aquí hoy. He probado, Muévete en esta circunstancia hoy. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar, no. He probado y quiero más.
que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Si hay alguien aquí con una situación imposible que necesita de Dios, levante su mano ahí donde usted está. Señor, hoy oramos, Señor, para que usted opere a nuestro favor. Nuestra fe, Señor, está segura en ti, que sus promesas, Señor, son reales. Pero hoy nosotros decidimos creer que en tu soberanía usted nunca comete errores. Y aunque nosotros no entendemos lo que cruzamos, Señor, usted sigue siendo Señor, Padre. No nos queremos conformar a lo que ya hemos vivido. Queremos aprender como Isaac, Señor, como Jacob y como José, que hasta el último momento de sus vidas su fe fue en aumento, su fe fue creciendo y madurando. Enséñanos a confiar y a creer, Señor, a ser de bendición para los demás, Señor, que de nuestra boca no salgan palabras de maldición. Oramos, Señor, por hijos, nietos, amigo, hermano, bendiga a sus hijos ahí, bendiga a sus nietos, declare bendición sobre ellos. Los que tenemos hijos y nietos, Padre, los bendecimos en tu nombre santo, Señor. Hoy oramos, Señor, por ellos, por los que no han nacido aún, Señor. Hoy declaramos bendición, Señor, y sabemos que sus promesas son verdad, aunque nuestros ojos no las vean. Hoy oramos, Señor, para que podamos ser hombres y mujeres maduros, Señor, que confían en un Dios soberano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, sabiendo que usted es bueno. Amén. Levante sus manos conmigo. Padre, yo envío a este pueblo en paz, Señor. Oro para que nos lleves, Señor, a nuestros hogares bien, Señor. Bendícenos esta semana y enséñanos a confiar. Oro en contra del diablo, Señor, y oramos para que podamos ser hombres y mujeres de fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos amén. Abrace a 3, 4 personas ahí antes de irse. Que Dios le bendiga mucho, hermano. Bendiciones.